aquí te contamos todo sin vueltas. La situación de la ex primera dama de la nación, Lilia Paredes, continúa también en el centro de la atención de todos los peruanos. Este miércoles 29 se va a ver su caso ante el Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar? Lo analizamos con el doctor Benji Espinosa, ex abogado del expresidente Pedro Castillo. Bienvenido, doctor Espinosa. Jorge, un gusto verte nuevamente, un placer. Lilia Paredes, ex primera dama de la nación, desde México ha cambiado nuevamente de defensor legal, de abogado. ¿Es esta una estrategia? Me parece que no, más bien obedece a un criterio de confianza de doña Lilia Paredes, porque enfrentar un pedido de prisión preventiva no es fácil. Que una persona vaya presa, que esté tras las rejas, que esté en la cárcel sin condena, que es una medida absolutamente excepcional, requiere de una defensa que esté absolutamente capacitada para que pueda enfrentar el pedido fiscal. Entonces, correcto, si es que el cliente cree que su abogado no lo va a representar eficazmente, que no puede brindar los servicios de una defensa competente, tiene todo el derecho a poder elegir a un abogado que sí tenga todos los conocimientos necesarios. Lo que sí me ha sorprendido es el pedido de la defensa, porque estuve escuchando a la audiencia antes de venir precisamente para los estudios de RPP. Me sorprendió el pedido porque él plantea una nulidad, el colega, ¿ya? Plantea una nulidad porque dice que el pedido debió ser una revocatoria de comparecencia por prisión, ¿correcto? O sea, el argumento puede ser un argumento que tenga justificación, pero no era la manera de presentarlo, porque en todo caso como abogado tú puedes pedir, señor juez, luego del debate de la prisión preventiva, la defensa tiene dos pretensiones. La primera, que se declare improcedente porque no han utilizado la vía procesal correspondiente. No era requerimiento de prisión directa, era revocatoria de comparecencia por prisión. Y segunda pretensión, que no acepta la improcedencia, que se declare infundado y se rechace. Pero no era, digamos, el incidente de provocar una nulidad para un pronunciamiento de ese sentido, ¿no? Usted ha sido abogado también en su momento de Lilia Paredes, sí, la ex primera dama de la nación. ¿Qué pasa si le dan prisión preventiva? Ella está en México. ¿Qué se ganaría con eso judicialmente? Sería una decisión inejecutable, Jorge. Inejecutable porque, teniendo en cuenta que hay un asilo, que hay protección del Estado mexicano, entonces el Estado mexicano no va a cuidarla con la mano izquierda y soltarle la mano derecha para devolvérsela al Perú. Es imposible. Porque finalmente recordemos que un juez puede ordenar la prisión preventiva, esta luego sigue el curso de la cooperación judicial internacional vía un proceso de extradición. Y la extradición, ¿quién la resuelve finalmente? El Estado requerido. ¿Y quién es el Estado requerido? México. Entonces México es el que tiene que decidir si es que concede la extradición y devuelve a Lilia Paredes al Perú o no. Y no lo va a hacer porque la tiene asilada, la tiene protegida. Incluso el expediente, doctor Espinosa, se encuentra en situación de reservado. Ha habido un pedido, una solicitud de información que ha sido negada por el gobierno mexicano. Sí, y puede tener justificación esa reserva. ¿Por qué? Bajo el amparo de la normativa de la protección, porque recordemos que las personas que son asiladas, refugiadas, tienen una protección no solo del Estado, sino que trasciende la jurisdicción interna y está desarrollada bajo parámetros internacionales. Porque básicamente lo que se dice es, si es que hay un riesgo en el Estado de donde te has desplazado, entonces yo te protejo. Y para protegerte no solo, digamos, te cuido, sino que cuido tu paradero, cuido la información sobre ti. O sea, tiene sentido bajo la lógica de la protección de asilo que le ha brindado el Estado mexicano. Entonces, ¿por qué no realizar un proceso de otro tipo, conociendo que una prisión preventiva, usted lo ha dicho, resultaría inejecutable, en pocas palabras, inútil? Bueno, porque a veces se piden medidas efectistas, ¿no es cierto?, lo que los romanos llamaban pues el pan y circo, ¿no? A veces a la gente hay que darle pan y circo para que se distraiga, para que en este juego ¿Eso es parte del circo entonces? Bueno, es que... Pan no es, circo tiene que ser. Circo tiene que ser porque definitivamente si es una decisión que no se puede ejecutar, entonces ¿para qué la pides? Claro. Que cosa distinta es la situación de los hermanos de doña Lilia Paredes, Walter y David. Ahí discutirás otra cosa distinta, pero yo planteo un tema de discusión que todavía no se ha debatido. ¿Cuál es? Un tema interesante. Cuando la Fiscalía abre el caso, lo abre para doña Lilia Paredes, Jennifer Paredes, los hermanos Espino, Hugo Angie y los hermanos de la que era entonces primera dama, Walter y David. ¿Correcto? Exacto. Todos en el mismo caso. Cuando la Fiscalía le formaliza investigación, o sea, pasa de las diligencias preliminares a la investigación formalizada y se abre el proceso penal formalmente, la Fiscalía tenía un plazo de 48 horas para
pronunciarse sobre la situación jurídica. Y respecto de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, pide prisión preventiva. Para los demás, pide comparecencia con restricciones e impedimento de salida. Correcto. O sea, ahí ya se definió la voluntad de la Fiscalía. Nosotros logramos que el juez rechace el impedimento de salida contra la primera dama, pero el juez dictó comparecencia con restricciones. Y en sala logramos que se anulen esas restricciones. Entonces, cuando yo dejo la defensa de doña Lilia Paredes, la dejo en la situación de comparecencia simple. Ella no tenía ni siquiera la obligación de ir a firmar cada 30 días. Entonces, lo que su defensa podría plantear es precisamente ese tema. O sea, su situación ya está definida. En todo caso, señálame cuáles son los elementos para variar una situación que ya está definida. Tendría que ser elementos novedosos, por decirlo de alguna manera. O sea, no los que puedan ya se hacer presentaron. cambiar esa situación. No los que ya presentaron, por supuesto, porque si no, la lógica indica, si la sala ha anulado, entonces lo que tiene que volver a hacerse, ¿qué cosa? Es una audiencia de impedimento de salida y comparecencia con restricciones, más no de prisión preventiva. Correcto. Ese es un tema, por ejemplo, para explotar. Exacto. ¿Y cuál es la situación de Jennifer Paredes en todo este caso? Jennifer Paredes está con comparecencia con restricciones en segunda instancia, pero ojo, la Fiscalía ha interpuesto recurso de casación. Entonces, ese recurso de casación lo va a conocer la Corte Suprema. En el 99% de los casos, la Corte Suprema, cuando le presentan un recurso de casación, no examina el fondo, porque dice, sobre prisión preventiva, pues yo he dicho mucho, acuerdo plenario 1 2019, sentencia casatoria 1 2017, tengo pues 10 casaciones que he hablado sobre prisión preventiva. Entonces, ¿de qué voy a hablar en el caso de Jennifer Paredes? De peligro de fuga ya hablé, de obstaculización ya dije, sobre la proporcionalidad ya hablé, la duración de la medida ya me pronuncié. Entonces, yo creo que es probable que la casación de la Fiscalía sea desestimada por la Corte Suprema si se sigue la línea jurisprudencial, pero eso es el Estado, o sea, todavía sobre el caso de Jennifer Paredes y su situación jurídica habría una instancia por pronunciarse. Bueno, en todo caso, este miércoles 29, por lo pronto, vamos a saber cuál es la situación de la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, a nivel judicial. No podemos dejar de tocar con usted, doctor Benji Espinosa, las revelaciones que en este momento conocemos de Jorge Hernández Fernández, el español. ¿Usted escuchó hablar de él en algún momento en el entorno de Palacio de Gobierno? Nunca, jamás. Jamás escuché ni del español, ni del gringo, como dicen ahora, ni de Ibai, nada, ni cosa parecida. Jamás. Nunca lo vi en Palacio. Jamás se dijo su nombre, su apelativo, ¿no es cierto? Así que nunca tomé conocimiento hasta cuando recuerdo que en su momento se deslizó la hipótesis de que se estaba pues, armando un plan para poder atacar a la Fiscalía de la Nación, a las fiscales, policías, ¿no? Lo cual yo siempre he dicho y repito acá, Jorge, si yo me hubiese enterado que existía ese plan, yo hubiese sido el primero en denunciarlo. Ahora, tiene que haber pruebas de ese plan. No basta con que se deslice la teoría. La teoría es solo eso, es un conjunto de palabras, un amasijo de palabras en el cual yo deslizo algo, creo algo. Tiene que haber pruebas que lo soporten. Porque si no, eso son palabras que el viento se lleva. Claro, porque el español ha estado revelando algunas cosas que sin duda van a servir muchísimo para otras investigaciones. Por ejemplo, que Fray Vázquez Castillo estuvo alojado y protegido en su vivienda, en la vivienda del español. Ahora comprendemos por qué nunca la policía lo pudo atrapar y lo dejó escapar, no sabemos dónde. Y habría que ver la responsabilidad de los policías. Los policías que, si es que sabían que estaban ahí, ¿por qué no cumplieron con una orden de detención? Porque yo sí... Hay que distinguir ahí dos planos. La persona tiene derecho a resistir la detención, pero la policía tiene la obligación de hacer cumplir una orden de detención que está firme. Entonces, ahí vamos a preguntar, ¿hubo inconducta? ¿Hubo omisión deliberada? ¿Qué cosa hubo? ¿Hubo ánimo de esconder, de ocultar a esta persona? ¿Qué cosa es lo que pasó? Eso tiene que investigarse. Claro, y mucho más si conocemos ahora que altos mandos de la Policía Nacional, según ha revelado también el mismo español, pasaron por esa vivienda cuando Fray Vázquez estaba ahí. Sí, con la atingencia que siempre hago, porque hoy es español, ayer fue Carolín López, mañana será otro. La palabra de los colaboradores debe estar sometida a un escrutinio riguroso, a un examen exhaustivo. No se le cree nada mientras no se confirme o corrobore con otra prueba externa distinta a su dicho. Pero, doctor Espinosa, él ya es colaborador eficaz, entonces... Es aspirante a colaborar. Claro, tiene que haber entregado por lo menos algo importante al Ministerio Público. Sí,
sí, es verdad, pero como te digo, por eso, digamos, hoy tenemos algunas expresiones que se conocen, algunas palabras, sindicaciones, dichos. Ahora, esos dichos se transforman en hechos siempre y cuando haya un respaldo probatorio y para eso se necesita tiempo. Para investigar, para confirmar, para corroborar, definitivamente se necesita tiempo. Y creo que sería prematuro decir que ya se confirmaron las versiones. Probablemente hay algún nivel de confirmación, pero el nivel total, el nivel de exigencia de la ley del 158.2 del Código Procesal Penal, creo que hoy no se ha alcanzado. Brevemente, doctor Espinosa, para terminar, ¿podría explicarnos en ese sentido qué es lo que tiene que entregar una persona para convertirse en colaborador eficaz? Porque ha llamado mucho la atención el caso del español, ¿no? Él estaba detenido, se armó todo un circo, ya que hablábamos de pan y circo. Sin embargo, a las pocas horas resulta que, bueno, lo dejan libre. Ahora, en calidad de aspirante a colaborador eficaz, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber entregado? ¿Y cómo se puede probar lo que él dice? Lo que ocurre es que a mí me hace ruido algo. Dice, este español es el que estaba dirigiendo un plan para atentar contra las autoridades. Eso me hace pensar a mí que es un tipo peligroso. Como un tipo peligroso le abre la reja tan fácilmente. Alguna medida de aseguramiento debe haber, ¿no? Por ejemplo, montar una vigilancia policial permanente respecto a él. Saber a dónde va, a dónde se mueve. Eso se puede hacer. Eso es para que no huya. Restricción a la libertad. Para que no huya, claro. Y sobre todo porque considero que es un tipo peligroso y que podría atentar contra alguien. Bajo esa lógica, ¿no es cierto? Porque si yo no le doy protección o no pido medidas de protección, entonces yo diría, entonces en realidad no es un tipo peligroso. O sea, ese es el punto que hay que ver. Y sobre la confirmación o corroboración, depende de la información que se entregue. Si esta persona dice, ¿sabe qué? Yo me reuní en tal lugar, por ejemplo, hay un video de Starbucks, por ejemplo. Ese video es una prueba documental. La reunión se dio. Así se confirma lo dicho. Por ejemplo, correcto. Yo conversaba con tal general. Le pregunta al general, dice, no, yo no lo conozco, lo vi una vez, nos tomamos una foto, pero no lo conocía. Pero hay conversaciones de WhatsApp entre él y el general. Desmienten al general y confirman lo dicho. Y así, en función de la naturaleza de la información, se tiene que corroborar y hacer actos de investigación para confirmar el dicho. Muy bien, clarísimo. Doctor Espinosa, muchas gracias. Jorge, un placer como siempre. Benji Espinosa, abogado, ex defensor legal del expresidente Castillo, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP.